Muy buenas tardes a todas y a todos, a toda la audiencia latinoamericana. Mi agradecimiento a los expertos de Xavier Patient. Es un placer para mí poder colaborar con ellos en la difusión del conocimiento médico para estudiantes de medicina y futuros médicos, futuros colegas y médicos jóvenes. Y la charla que vamos a tener hoy se refiere al tema del consentimiento informado en la práctica médica. El consentimiento informado es un elemento fundamental que básicamente representa el corolario de una adecuada, fraterna relación médico-paciente basada en la confianza, sin ningún tipo de conflicto de interés que declarar. Y esto es un poco la estructura que vamos a ir viendo, y ya nos abocamos a la introducción al tema. Y un poco hay que recordar que la doctrina del consentimiento informado es un aporte del derecho a la medicina que transparenta y democratiza la relación médico-paciente, que es fundamental en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico donde hay una invasividad y debe haber una justificación de algo que a priori sería un ilícito, una felonía. Y fundamentalmente, también es algo importante, es una creación doctrinaria anglosajona que ha sido recepcionada obviamente en los sistemas legales que siguen el derecho francés y por ende el derecho romano. Pero como bien señala Joan Shaw en este artículo, ellos comparan la doctrina del consentimiento informado como el falso elefante hacia los hombres ciegos, cada uno de los cuales siendo una parte distinta. Y para el médico muchas veces esto es una burocracia legal, para el paciente es algo que significa un formulario para firmar pura y exclusivamente y no un proceso. El eticista considera que esta documentación representa una victoria de los derechos del paciente y un empoderamiento. Y básicamente el juez, quien determina que el consentimiento válido es aquel que él así lo sostiene, así lo dice y así lo defiende. Pero fíjense cuán antiguo es el concepto o el germen del consentimiento informado, que lo podemos llevar hacia Platón, quien en su obra Las Leyes, en el libro 11. Y recuerden, antes de proceder a la lectura, que en la antigua Grecia había ciudadanos libres y ciudadanos esclavos, y había médicos de esclavos y médicos de hombres libres, respectivamente. Y fíjense lo que dice respecto al médico esclavo. Prescribe lo que la mera experiencia sugiere como si tuviera el exacto conocimiento, y cuando ha dado indicaciones, cual tirano huye para atender de igual manera a otro esclavo enfermo. Pero fíjense ahora, analicen las diferencias respecto al médico, que es un hombre libre, que atiende y practica sobre otro hombre libre, lleva su investigación a todos los antecedentes, bucea en la naturaleza del padecimiento, obtiene información de ese hombre enfermo, para luego agregar: a los hombres libres se les informa con suficiencia y detalle sobre la naturaleza de la enfermedad, y no podrá prescribir antes convencerlo. Y fíjense qué ventaja tenía el ciudadano enfermo. Gozaba de la prerrogativa de aceptar o no el tratamiento propuesto. Más claro, imposible. Esto no era un consentimiento escrito ni documentado, pero ya estaba normado en la sociedad helénica del siglo V a.C. esta distinción y este primer germen del consentimiento informado. Y fíjense esta doctrina de los tribunales de la Corte Suprema de Luisiana, donde al solucionar, al resolver este caso, plantea lo siguiente: si todas las decisiones que hace un enfermo se pudieran hacer sobre una base inteligente, y si todos los pacientes tuvieran un conocimiento científico básico y un conocimiento del cuerpo humano, y si esas decisiones estuvieran libres del temor a la desconocida, lo cual es casi imposible por el impacto emocional que representa una enfermedad, sobre todo las neoplásicas, si todos los pacientes fueran competentes como para entender al médico y comunicarse,
Y si los médicos no se enfrentaran a todos estos impedimentos, entre otros, su competencia para informar, el acuerdo entre médicos y pacientes sería un problema de proporciones absolutamente manejable. Pero por supuesto, estamos hablando de lo imposible y nosotros te debemos llevar a lo que es la situación real del proceso de consentimiento informado en la práctica habitual. Y obviamente que el proceso de consentimiento informado, porque no es, como vamos a ver más adelante, la culminación y la firma de un simple documento, se impone desde el punto de vista ético, porque debemos respetar la autonomía de los enfermos, y obviamente desde el punto de vista moral. Y en muchas legislaciones, como por ejemplo la República Argentina, es mandatorio desde el punto de vista legal. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque la relación médico-paciente impone responsabilidades fiduciarias que tienen que ver con el hacer el bien hacia el paciente, pero respetando desde ya su entera autonomía. Vamos a hablar un poco de los aspectos éticos y vamos a ver cómo se vincula el proceso de consentimiento informado. La beneficencia tiene que ver con hacer el bien y se la vincula habitualmente con el paternalismo. Fíjense, en la cirugía de urgencia, en el trauma, recibimos un enfermo alcoholizado, inconsciente, y debemos proceder, debemos actuar. O sea que este principio indudablemente no se aplica en este caso. El principio de la no maleficencia, el primum non nocere, que ya lo hemos visto en una charla previa, donde debemos evitar el daño hacia nuestros enfermos. Y acá sí, este principio del respeto a la autonomía del paciente se cristaliza en un proceso de consentimiento informado. Y obviamente que es totalmente distinto el consentimiento cuando le vamos a dar al paciente una medicación que el consentimiento frente a un procedimiento quirúrgico, algunos de alto riesgo y otros de mucho menor riesgo, que, por ejemplo, otra situación distinta es el consentimiento cuando el paciente participa de algún trial clínico, donde los consentimientos deben ser muchísimo más detallados. ¿Vamos? Y por último, el de la justicia, y obviamente el principio de la justicia también se aplica colateralmente al proceso de consentimiento informado. Vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento informado y vamos a trazar un poquito la historia. El primer caso que ustedes figuran ahí es en las Islas Británicas, Slater versus Baker y Stapleton. Baker era un cirujano ortopedista, Stapleton era un farmacéutico, un boticario, y acá en realidad, si bien se toca el tema del consentimiento informado, la gran importancia que tiene este juicio, esta jurisprudencia, es respecto al estándar de cuidado como un elemento comparativo para decidir si en un caso se actuó según el estándar adecuado o no. Moore versus Williams, Pratt versus Davis, no nos vamos a detener. Y ahora sí cruzamos el Océano Atlántico. En 1914, este señor que ustedes ven ahí, el juez Benjamin Cardoso, dictaminó en este caso Schlöndorff versus la Sociedad de los Hospitales de Nueva York que una enferma debe prestar su consentimiento para los procedimientos que se van a llevar a cabo. Esta es una enferma con tumor abdominopelviano y había manifestado su negativa absoluta a que fuera histerectomizada. El cirujano, no obstante el conocimiento previo de esta circunstancia, al visualizar este tumor abdominopelviano, decidió efectuar una histerectomía. La enferma anduvo fantásticamente bien, pero reclamó en tribunales porque su derecho había sido vulnerado y así lo reconoció. Y el juez Cardoso agregó otra característica a esto, no solo el consentimiento, de lo contrario esto sería un delito, sino la indicación quirúrgica. Debe haber dos factores que hacen que un acto quirúrgico no sea ilícito. De ahí que la documentación y el proceso de consentimiento informado sea de mucha mayor importancia y notoriedad en el ámbito quirúrgico que en el ámbito de la medicina interna. Y el término consentimiento informado
algunos creen que es un oxímoron, que es la combinación de dos palabras opuestas, se dio en este juicio en el cual el señor Salgo accionó contra la Universidad de Stanford por quedar parapléjico luego de una ortografía que estaba perfectamente indicada. El juez consideró que en este caso el enfermo no así había sido notificado de los potenciales riesgos que entrañaba el procedimiento. Y esta circunstancia es la misma que vemos nosotros en las circunstancias actuales, donde la pregunta que se hace muchas veces el cirujano es: ¿cuánto debo informar? ¿Qué cantidad de complicaciones debo informar? De informar todo, debo informar algo, de informar mucho. Y bueno, y muchas veces del otro lado del mostrador, los jueces o los abogados nos dicen, bueno, hay que informar aquellas circunstancias o complicaciones, aquellos riesgos que son más frecuentes o aquellos que aún siendo infrecuentes son severos o graves o con riesgo de muerte. En el fondo no nos solucionan el problema y muchas veces la decisión del paciente, que está basada en la confianza, se ve vulnerada frente al desarrollo de complicaciones. Gramática lo define al consentimiento informado como una manifestación de voluntad del enfermo que requiere discernimiento, o sea, que el enfermo sea competente, que sea consciente, que sea capaz, que tenga intención, o sea, la propia voluntad, y libertad, circunstancia que es difícil muchas veces de probar, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen cobertura y están condenados a la atención en hospitales estatales, o aquellos que teniendo algún tipo de cobertura es del sistema cerrado y son prisioneros del sistema, o sea que la libertad de elección no se puede dar. Luego de haber sido informado adecuadamente sobre el tratamiento a seguir por el médico. Pero acá falta, yo creo, una referencia a lo que es la toma de decisiones compartidas entre el médico y el enfermo. Elena Hayton, ministra de la Corte Suprema de la Nación Argentina, lo define de esta manera: la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, para, a continuación, solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. Bueno, esto es una circunstancia ideal. Muchas veces nuestros pacientes, lo vamos a ver, tienen algún grado de compromiso o deterioro cognitivo, o si bien son capaces desde el punto de vista legal, no son 100% competentes, y más que la aprobación, también acá falta un poco este proceso de toma conjunta de decisiones. La Ley de los Derechos del Paciente de la República Argentina define dos conceptos. Y como dijimos, hablamos de consentimiento informado. Primero vamos a definir la información, aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que hay que hacer, la previsible evolución, riesgo, complicaciones o secuelas de los mismos. Y acá empiezan las dificultades. ¿Cuál es la capacidad de comprensión del paciente para usar como parámetro? Y vamos a ver que hay muchos trabajos científicos que prueban que los pacientes se acuerdan poco, que tienen poca retención de las complicaciones. Nosotros hicimos una investigación que fue publicada en una revista de cirugía, comparando la información que le brindamos a pacientes que iban a ser sometidos a colecistectomía laparoscópica, una operación frecuente, y nosotros vimos que casi el 70% no recordaba las posibilidades de conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta, de la misma manera que un porcentaje de alrededor del 30% tenía cierto grado de compromiso en las funciones intelectuales a punto de partida de la evaluación de las mismas con el test de Folstein o, también conocido como el mini-mental o mini-mental state.
Y acá está el concepto de consentimiento informado, de acuerdo a la misma normativa de la República Argentina, que es la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o sus representantes legales, emitida luego de recibir por parte de los médicos información clara, precisa y adecuada con respecto a todos esos ítems que ustedes ven, que ya los vimos en el artículo anterior: el estado de salud, la operación, los beneficios, los riesgos, qué pasa si no lo operamos y las consecuencias de no hacer. Entonces, tenemos dos aspectos. Uno, la información dada a un paciente capaz y competente. Debe haber un concepto de entendimiento y comprensión. Y por último, la manifestación de voluntad que acepte o no el tratamiento que se ha propuesto. Esto es fantástico cuando lo estamos viendo así, pero muchas veces es más difícil y los pacientes nos dicen directamente: doctor, no hace falta que me explique, no me interesa, o por el contrario, tenemos enfermos que están interesados en conocer hasta los últimos detalles. Little y Leader nos dicen, bueno, ¿cuáles son los requisitos de un consentimiento informado para que ser válido? La información que nos tiene que dar el cirujano, información que debe ser adecuada al nivel sociocultural del enfermo. Tenemos que tener frente a nuestro a un enfermo capaz y competente que entiende y comprenda dicha información. Y muchas veces el enfermo, en atención al peso o la carga de la enfermedad, no está en condiciones óptimas de comprender lo que se le está explicando, y si lo entiende no lo recuerda. Su manifestación de la voluntad, debe haber una manifestación externa. ¿Y cuáles son manifestaciones externas de la voluntad? Que yo le diga: señor, se va a internar el día 20 de octubre, y el paciente, efectivamente, él y su familia concurran el 20 a las 7 de la mañana para internarse y accedan a la internación. O también ese enfermo que el 20 de octubre se va a operar a las 8 de la mañana, a las 8 menos 10 decida ser trasladado en la camilla hasta el quirófano. O sea, hay una manifestación externa de voluntad que nos permite decir a nosotros: el enfermo manifiesta su voluntad. El gran meollo de la cuestión es la voluntad de acceder a qué. Entonces, ahí entra a jugar la validez y la importancia de la información que debería quedar documentada. La revelación completa de toda la información sustancial. Que el paciente lo entienda y considere y tenga cabal entendimiento de lo que significa. Y que el paciente tenga voluntad y autonomía para autorizar el tratamiento, que no siempre se da o conocemos las circunstancias que lo pueden impedir. Y este diapositivo yo creo que es uno de los más importantes para el auditorio, para entender los elementos y las distintas etapas. Hay precondiciones o condiciones que tienen que ver con la competencia y que el enfermo tenga voluntad, que no esté coercionado por absolutamente nada. Aunque muchas veces el solo hecho de saberse enfermo con un diagnóstico de gravedad puede hacernos torcer la voluntad. En segundo aspecto es el de la información. Y la información, a su vez, tiene que ver con la revelación de la información respecto a la enfermedad. La recomendación que hace el profesional. No es que el médico ofrece un menú a la carta con distintas opciones y el paciente elige. No. Para eso el médico es un especialista en cirugía, reputado y experto, y sabio, que pone a su disposición o a disposición del enfermo su conocimiento. Y esto debe ser comprendido por el paciente. Y por último, el consentimiento propiamente dicho, que tiene que ver con la aceptación o el rechazo, la toma de decisiones. ¿Cómo comunica el paciente esto? ¿Cómo se documenta para quienes vienen tiempo después puedan decir: bueno, el enfermo se le informó tal y tal cosa y el enfermo aceptó tal y tal procedimiento, después hubo complicaciones? Pero obviamente esta propuesta terapéutica debe estar absolutamente justificada. No es que porque el enfermo acepta, nosotros tenemos un piedra libre, la posibilidad de hacer lo que se nos ocurra o se nos pasa por la cabeza. Y por último, la autorización o hacer lo que el cirujano pueda desplegar, o la cirujana desplegar su actividad. La hermana Lugo, el movimiento de Schoenstatt de Puerto Rico, habla más que de consentimiento informado,
de un consentimiento ilustrado. Y como yo dije al principio de la charla, como la culminación de una correcta comunicación a lo largo de la relación médico-paciente. El consentimiento no se da de a uno, una sola vez, se da en general por etapas, y por eso hablamos de proceso y no de un solo momento. Y culmina, digamos, en la documentación, en ese formulario de consentimiento informado que es parte integrante de la historia clínica, tanto manuscrita como la electrónica. Pero English básicamente lo define como un formulario completo con intención de protección legal, y ahí es cuando empezamos a fallar un poquito. No tiene que ser nada más que la protección legal, tiene que tener un componente, un fundamento, un requisitos éticos y morales. ¿Estamos? Y entonces, un poco la contraposición se va a dar entre la autonomía de la voluntad de los pacientes y la judicialización del acto médico. Entonces, este es el balance que nosotros tenemos que tener cuando nos planteamos el tema del consentimiento. Ya estamos hablando en la práctica diaria asistencial. Y fundamentalmente lo que hemos dicho en otras de los módulos, otras charlas de este módulo, la relación de empatía y la comunicación son fundamentales para que este proceso de consentimiento informado llegue a buen puerto, y debemos hacer partícipe al paciente de la toma de decisiones con el centro en el paciente. Todas las decisiones deben estar orientadas y teniendo en primer lugar al enfermo. Se deja de lado el qué se puede hacer por este enfermo, y la pregunta que debemos responder es ¿qué se debe hacer por este enfermo? Fíjense la diferencia, que no es menor y no es sutil. Y vamos a ver un poco el proceso de consentimiento informado en la práctica clínica diaria, que es lo que a ustedes quizás les preocupe, más que toda la carga y el trasfondo doctrinario. Bueno, en primer lugar hay una contraposición, como dijimos, entre lo que es la teoría y lo que es la práctica asistencial, porque no siempre los cirujanos que están a cargo del procedimiento son los que formulan el proceso de consentimiento informado. Muchas veces son los residentes que van a participar, muchas veces en el ámbito privado los pacientes le dicen, no doctor, ya está bien, yo lo elegí, tengo confianza. O sea que hay varias variables que nos impiden que esto sea un proceso absolutamente válido, más allá de que el formulario esté completo, esté lleno y tenga la firma registrada del paciente y o de sus familiares. Algunos hablan de que el consentimiento informado, más que una realidad, es una ficción. Y la pregunta es, ¿lo firma o lo lee el enfermo? En general yo le diría que la experiencia mayoritaria es que el enfermo lo firma. Lo empieza a leer cuando hay alguna complicación, y muchas veces lo lee el familiar o lo lee el juez si hubo algún tipo de reclamo. Estos reclamos en general son por fallas en la comunicación o quiebres en la confianza del médico, entre el médico y el paciente, o bien su grupo familiar. Otro concepto del cual nos hicimos referencia: no es lo mismo ser capaz que ser competente. Se puede ser capaz y no necesariamente competente. A los 18 años uno tiene capacidad para votar, pero no necesariamente podemos decir lo mismo que se impone la competencia para toma de decisiones que tienen que ver con la salud. Y fíjense algunos de estos trabajos, estas citas. Los pacientes evaluados en una consulta prequirúrgica presentan una escasa retención de tópicos. Casi el 70% admite no haber leído el formulario que firma. El 73% no comprendió los riesgos del procedimiento. El 67% evidenciaron alteraciones mnésicas, con lo cual podemos decir o afirmar que el consentimiento o el proceso de consentimiento informado no es 100% válido y necesita ser refinado y mejorado. Fíjense en la evaluación de la capacidad cognitiva según el Mini Mental State o test de Folstein. Alteraciones en la orientación, alteraciones en el registro de datos, fallas respecto a la atención y el cálculo. Y acá tiene algo que es fundamental importancia: las probabilidades, el correcto entendimiento de los riesgos,
el 10% de la población mayor de 80 años tiene una alta incidencia, o el 50% de la población menor de 60 años tiene un 40% de incidencia de una secuela. Esto no es poca cosa y en general los pacientes tienden a disminuir la existencia de los riesgos porque sostienen, a mí no me va a pasar. El gran problema es cuando pasa. Seguimos con estos déficits de la memoria en el 67%, como dijimos anteriormente, y alteraciones del lenguaje en el 12%. O sea que es sabido que el proceso muchas veces reconoce debilidades en su ejecución. Y fíjense, planteamos un poco cuál es la cantidad de información que se le debe dar al paciente. Es una fotocopia que yo saqué de un libro de humor médico, y este es un consentimiento para un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente por una hernia. En este sector plantea lo que va a ser la operación, pero fíjense cuando habla de las posibles complicaciones. Una arteria puede ser seccionada y puedo sangrar hasta morir, o lo mismo puede ser una vena, o el conducto deferente puede ser seccionado y voy a ser estéril de ese lado. Las arterias o las venas o los testículos pueden ser seccionadas con idéntico resultado. Los músculos también puede pasar eso y pueden ser estrechados en demasía. Puedo desarrollar un coágulo en las venas que puede desprenderse cuando me levanto de la cama e impactar en los pulmones y de ahí matarme. Bueno, y vamos siguiendo, puede desarrollar infecciones, pero fíjense, también puedo morir de la anestesia general, puedo estar paralizado si uso anestesia espinal, si usan éter puede explotar, puedo resbalarme en el baño del hospital, puedo ser atropellado camino al hospital, o el hospital puede incendiarse y caerse. Bueno, entonces esto es lo que plantea de manera muy humorística cuáles son los límites a la información que nosotros le tenemos que dar a los pacientes. Y como yo siempre digo, hay que darles una luz de esperanza porque si no, frente a una cirugía que plantea un futuro negro, muchas veces alguien podría estar inclinado a decir, bueno, mejor no me opera. Y fíjense todo lo que firma el paciente, el abogado del paciente, el abogado del cirujano, el abogado del hospital, el abogado del anestesiólogo, la suegra y el notario. Entonces, esto quiero que se lo acuerden para que esto le permite para cómo graduar la información médica que ustedes presentan. Y esto es una de el formulario de consentimiento donde se documenta, que nosotros denominamos de espacios abiertos, con 4 ítems fundamentalmente, es el que se usa en el Hospital de la Universidad de Buenos Aires, donde muchas veces el enfermo, a veces el residente, pero muchas veces el enfermo lo puede completar de su puño y letra después de haber tenido las entrevistas necesarias. Estamos, la naturaleza de la enfermedad, la operación que propone el equipo quirúrgico, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y las complicaciones de esos beneficios y cuáles son las alternativas, riesgos o complicaciones, incluso la de no operar al enfermo. ¿Estamos? Y esto nos permite muchas veces documentar de manera lo más exacta posible, pero les vuelvo a decir, esto es cómo se documenta y sería el corolario del proceso adecuado de consentimiento. En conclusión, y para ir finalizando, no debemos asustarnos por todas las limitaciones y los inconvenientes que nos plantea. Nosotros debemos, porque tenemos una obligación ética y moral hacia nuestros enfermos, debemos mejorar el proceso de consentimiento informado y bajo ningún concepto debilitarlo o abandonarlo, porque eso es incurrir en autoritarismo. Debemos mejorar la alfabetización en salud de nuestra población y eso nos va a permitir mejorar el proceso de la comprensión y la recepción de la información. Debemos mejorar la comunicación. El médico o la médica debe hablar en un idioma que sea entendible. Debemos preocuparnos por mejorar la confianza y obviamente debemos mejorar la documentación, incluso preparando panfletos o incluso se habla mucho del uso de videos para mejorar la comunicación y la información brindada a nuestros pacientes. Y con esto
Lamentablemente esta charla está grabada, pero ahí tienen una dirección de mail a la cual ustedes me pueden hacer llegar cualquier inquietud, comentario, duda o pregunta o necesidad de bibliografía adicional, y yo gustosamente estoy a disposición para hacérselas llegar. Muchas gracias.